Buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Una vez más, Radio Caracas Televisión se honra con la presencia del doctor Arturo Uslar Pietri en este programa. Buenas noches, doctor Uslar. Buenas noches, Marcelo. Doctor Uslar, en el país hay mucha confusión a raíz de la autorización del enjuiciamiento del presidente de la República y en este momento no se sabe todavía quién va a ser el presidente ni qué poderes va a tener. Por otra parte, el presidente de la República ha mantenido una actitud beligerante, ha estado declarándole a los medios de comunicación social, tanto nacionales como internacionales, y ha estado haciendo algunas visitas, supuestamente de carácter familiar y personal, pero el hecho es que ha estado viajando por el interior del país y ha conservado algunas de las prerrogativas de la presidencia de la República. Todo esto provoca mucha confusión en la gente. No se sabe quién dirige el país, hacia dónde vamos. ¿Qué opina usted de esto? Yo opino, Marcel, que esa confusión es explicable por dos razones. Primero, hay una parte natural y espontánea de confusión real, porque es la primera vez que en toda la historia de Venezuela, desde 1810 hasta hoy, se enjuicia a un presidente de la República en ejercicio. De modo que no hay ningún precedente invocable, no se puede decir porque así se hizo en tal momento y así se hizo en tal otro, no existe. De modo que estamos haciendo por primera vez en la historia de Venezuela un procedimiento que no tiene antecedente. Y por lo tanto se presta a mucha confusión. Encima de eso, el texto de la Constitución no es lo suficientemente claro para no permitir interpretaciones de un sentido o de otro. Y encima de eso hay mucha gente interesada en confundir también. De modo que fuera de la confusión natural hay una confusión provocada y manejada con fines de ventaja política. De modo que eso explica el estado de confusión. Ahora la realidad es esta, la realidad es muy simple. Yo digo, Marcel, y es bueno que los venezolanos lo percatemos, que estamos viviendo una de las horas más importantes en la historia de la democracia venezolana. Esta es una prueba fundamental y extrema de la consistencia y de la eficacia de las instituciones democráticas. Esto no se había hecho nunca antes, y era evidente que no se hacía nunca antes porque los presidentes de Venezuela estaban por encima de las leyes y eran prácticamente intocables. Era después que caían, después que salían del poder, cuando salían todas las acusaciones y las demandas y todas las cosas. Es la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de una demanda concreta por un acto que tipifica un delito de malversación y peculado. ¿Por qué cree usted que esto le pasó precisamente a Carlos Andrés Pérez? Bueno, decir por qué le pasó precisamente a él es difícil. Ahora es indudable que en el gobierno de Pérez ha ocurrido pues la gravísima situación económica en que está el país, lo que ha exacerbado muchísimo la sensibilidad de la gente, y ha sido muy aparente el descuido, la tolerancia y hasta la complacencia que el gobierno tuvo con la corrupción. El hecho típico por el que se le está acusando al presidente ante la Corte está tipificado. 250 millones de bolívares salieron por la partida secreta del Ministerio del Interior a la Secretaría de la Presidencia, se convirtieron en 17 millones de dólares y desaparecieron. Alguien debe tener una respuesta. El presidente de la República ha dicho que él no tiene nada que ver con eso. Claro que tiene que ver. El artículo 192 de la Constitución dice que el presidente es responsable por sus actos. Además, los ministros no hacen absolutamente nada, sino por disposición del presidente de la República, y así lo dicen las resoluciones de los ministerios. De modo que el presidente en sí no es el que hace la gestión o el que hace el acto, pero es el que lo ordena. Y ante la Constitución es el responsable de ese acto. Ahora, algunas de las personas involucradas en este caso han señalado la contradicción que existe en la ley, que por una parte obliga a guardar secreto con respecto a la partida secreta, son confidenciales por su propia naturaleza, y el hecho de que ahora se les esté exigiendo que expliquen cómo lo gastaron, porque ellos dicen que estarían violando la confidencialidad de esos gastos y de esa manera haciéndole un daño a la República. No existe ninguna disposición de la ley, Marcel, que obligue al secreto de esa partida. Esa es una leyenda. Esa partida es tradicional, viejísima, viene desde los orígenes de la República. En el siglo pasado eso lo llamaban la cajita, que eran fondos de que disponía el presidente más o menos para darle unos reales a un compañero de causa, para cogérselos también en parte. De modo que eso luego se transformó con la modernización del lenguaje administrativo en una partida para la defensa y seguridad del Estado.
Esa partida, por su carácter, está fuera del control de la Contraloría. Solamente la Contraloría tiene que verificar si hay fondos suficientes o no los hay, pero no puede entrar a averiguar qué hay. Pero ningún funcionario está obligado a secreto con respecto a eso. Eso es mentira. El presidente de la República y el ministro del Interior podrían declarar perfectamente para quién se le dieron unos reales a Sutanejo o a Perencejo. Si esa declaración constituyera violación de un secreto grave que pone en peligro la seguridad del Estado, ese señor estaría expuesto a que se le siguiera un juicio por eso, pero nada más. De modo que ese mito de que la partida secreta es secreta y no la puede saber nadie es absurdo. Porque la primera disposición que establece la Constitución venezolana, lo fundamental al definir el Estado, es que el Estado venezolano es democrático, representativo, responsable y alternativo. Y el artículo 192 de la Constitución define la definición directa de la responsabilidad del presidente de la República en la dirección suprema del país por medio de sus atribuciones. De modo que ahí no puede haber secreto, el presidente puede decir en qué invirtió eso. A menos que sea una partida y que no puede decirlo porque está revelando que está pagando la compra de un alto funcionario extranjero que iba a decir unos secretos vitales para la defensa supuesta de Venezuela, cosa que desde luego está negada completamente. Ese dinero se distribuyó y se dio como se han venido dando tradicionalmente. Y hay una responsabilidad en quienes lo manejaron de esa forma, y esa responsabilidad es la que está hoy en día planteada al nivel del más alto tribunal de la República. El hecho de que buena parte de ese dinero haya sido destinado a pagar campañas y columnas en contra de su persona, ¿hace que usted se sienta satisfecho de ver al presidente Pérez en esta situación? Yo no me siento satisfecho de ver al presidente Pérez en esta situación, Marcel. Yo no soy un enemigo del presidente Pérez. Yo no tengo nada personal que reclamarle a él. Yo lo que siento, por el contrario, es preocupación muy grande de que Venezuela haya llegado a este extremo, que haya sido necesario enjuiciar a un presidente de la República, que la torpeza en el manejo de los fondos públicos, que el descuido, que las tendencias al enriquecimiento ilícito y al peculado y al mal manejo hayan llegado a ese extremo. A eso me duele como venezolano, pero yo no siento contento ninguno. Ahora sí pienso que esta es una prueba fundamental para la democracia venezolana y que el mundo entero nos está viendo, Marcel. Y que el mundo entero está pensando que Venezuela sí es una democracia más allá de una apariencia, que sí existen instituciones, que sí existen poderes públicos, que no hay nadie exento de responsabilidad y que esa responsabilidad se exige y se hace efectiva. Eso tiene que ante el mundo entero, si este trámite se completa de la manera como se prevé en las leyes, que darle a Venezuela un gran prestigio de democracia y que crear una gran confianza en el país, de modo que tendrá que venir una reacción favorable hacia Venezuela en el sentido de que es un país confiable, de que es un país de leyes, de que es un país de instituciones, que es un país con el que se puede contar. Dicen, no me consta, que Goethe decía que un alemán era una persona que en cada oportunidad veía un peligro. Usted está asumiendo la actitud contraria, a pesar de que tiene algunos genes alemanes. Usted está viendo en esta peligrosa situación que vive el país, usted ve una gran oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que sí somos capaces, que nuestras instituciones sí pueden funcionar. Yo sí creo, Marcel, ahora yo no llego al extremo de que no hay peligro, hay mucho peligro, Marcel, y está a la vista que se está maniobrando desesperadamente, se está maniobrando por conservar el poder, se está maniobrando por conservar migajas de poder, se están haciendo toda clase de torpezas en ese terreno y hay peligro grande. ¿Cuáles son los peligros fundamentales que usted ve? Bueno, el peligro grande fundamental es la anarquía, es el colapso del Estado, y es finalmente la posibilidad de un golpe de Estado que nunca hay que desecharla. Hasta ahora las Fuerzas Armadas Nacionales han tenido una actitud respetabilísima y dignísima de estar presentes y de no intervenir indebidamente en este proceso. Pero eso tiene un límite. Si el país colapsara, si se llegara a un estado de anarquía, tendrían que intervenir de una u otra manera. De modo que si los venezolanos no jugamos limpio, Marcelo, aquí lo que hay que pedirle a la gente es que hay que jugar limpio. Si no jugamos limpio en esta ocasión, podemos darle al traste no solamente con esta inmensa oportunidad de que se afiance la democracia venezolana y salga adelante, sino con un retraso del país gigantesco del que podríamos tardar en recuperarlos muchísimos años. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso me gustaría que nos contestara la pregunta. ¿Quién cree usted que no está jugando limpio en estos momentos? Ya regresamos.
Hace un momento usted nos decía que veía algunos peligros importantes en la situación actual que está viviendo el país y señalaba concretamente el peligro de la anarquía, el peligro de la disolución del Estado y eventualmente de un golpe de Estado. Y su recomendación a los venezolanos para evitar esos peligros era que todos jugásemos limpio. La pregunta es, ¿cree usted que hay alguien que no está jugando limpio? Yo creo que hay mucha gente que no está jugando limpio, Marcel. Los cogollos de los partidos dan la impresión de que andan muy enredados y no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Se están dando traspiés, se están maniobrando por debajo. Una cosa que debía hacer con las cartas sobre la mesa, que es lo que está planteado en este momento, es coger a un hombre para elegirlo presidente de la República, porque esa es otra cosa que están hablando, que lo que se va es un encargado de la presidencia. No, lo que la Constitución habla es que el Congreso elige a un presidente de la República por lo que falta de periodo. De modo que los partidos debían poner las cartas sobre la mesa y buscar cuál es ese hombre honesto, de antecedentes limpios, independiente, con capacidad reconocida administrativa y económica, que puede encargarse de la tarea concreta de presidir el gobierno de Venezuela, de organizar a Venezuela para la transición que va a venir con las elecciones de diciembre. Ese hombre lo que tiene que es facilitar los grandes cambios que están en marcha, prepararlos, anticiparlos, allanar el camino para esa transición. Pero Ahora, ese hombre es un presidente. ¿cómo puede esa persona facilitar el camino de los cambios cuando vemos, por ejemplo, cómo todas las leyes necesarias para reducir el déficit fiscal tienen ya casi un año en el Congreso y no pasa nada con ella, o cuando vemos, como está ocurriendo con la ley del sufragio, que se nos ofrece la uninominalidad y luego a través de una pila de maniobras y trampitas han diseñado una ley que ofrece una uninominalidad muy limitada, minoritaria de hecho, o como acaban de hacer otra reforma para sacar de juego o dificultarle su participación al gobernador Osvaldo Álvarez Paz y al gobernador Andrés Velázquez. Eso es precisamente lo que yo llamo no jugar limpio, Marcel. Seguir haciendo pequeñas maniobras ventajistas para conservar parcelas de poder, para conservar posiciones indebidas de control de los organismos de carácter público. Hay que jugar limpio. El voto uninominal tiene que concederse, porque lo contrario es darle el derecho, como lo daría esta reforma, a que la mitad de los hombres que van al Congreso vayan escogidos por los partidos políticos, por los cogollos de los partidos políticos. Desde arriba y no desde abajo, que es la democracia. La democracia es representativa, viene de abajo. Esto que acaban de hacer con la modificación de la ley de elecciones para impedir que los gobernadores de estados puedan ser simultáneamente candidatos a la presidencia de la República es un absurdo, Marcelo. El país que más o menos le ha servido a Venezuela siempre como modelo de organización política son los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos no existe esa prohibición. Muchos de los más grandes e importantes presidentes de los Estados Unidos han salido de las gobernaciones de Estado. Roosevelt salió de una gobernación de Estado. El actual presidente Clinton viene de una gobernación de Estado. Y Reagan también. Porque al contrario, las gobernaciones de Estado debían en una Venezuela normal ser el gran semillero de los presidentes de la República. Es allí que debían salir los hombres que se han destacado por haber demostrado su capacidad de gobernar efectivamente, de resolver problemas, de saber dirigir y de calificarse para esa inmensa responsabilidad. Pero aquí se hace una cosa que es al revés, se le dice, usted puede ser un gran gobernador de Estado, usted puede haber hecho la demostración de su gran capacidad, pero si usted aspira a la presidencia de la República, usted tiene que renunciar a eso por toda la vida, y si no gana la presidencia de la República, se va para su casa a hacer crucigramas. Eso es un absurdo que no tiene tamaño. Eso es contrario al interés del país, eso es contrario al interés de la democracia venezolana. Ahora, ¿por qué lo hacen? Por torpeza, por la pequeña maniobra política de impedir que el candidato tal pueda, que es actualmente gobernador de un estado, pueda continuar en esa posición que sin duda alguna le da prestigio, con una mira electorera muy estrecha y de muy corto alcance. Se ha sugerido, bueno, de hecho lo han pedido algunas personas muy calificadas, que a ese próximo presidente se le den poderes extraordinarios. ¿Qué opina usted de eso? Es posible, Marcel. Yo creo que también no hay que exagerar. Ese próximo presidente es un presidente con todas las atribuciones, pero es un presidente a muy corto plazo, es un presidente a 7 meses, ¿no? Que es lo más que tiene. De modo que no podemos engañarnos y pedirle que ese hombre haga en esos 7 meses, en los cuales está cumpliendo una misión transitoria por naturaleza, iniciar las grandes reformas que el país necesita. Él lo que puede es preparar el camino
dar los pasos iniciales para que esas reformas las haga el presidente que va a resultar electo de los comicios de diciembre. Ahora, para eso necesita una ley habilitante. Yo no lo sé, habría que discutirlo, si es para tomar ciertas medidas de carácter económico, no. Hay que tomar medidas inmediatas. Tú lo decías hace un momento, Marcel. El déficit fiscal es gigantesco. En este momento, con mucha seriedad, se habla de que el déficit fiscal debe estar en 500.000 millones de bolívares al año. Yo fácil le puedo sacar la cuenta de que está en más de 1 millón de millones. Bueno, peor aún. Porque nos han engañado completamente con las cifras. Ponle tú el 1 millón de millones de déficit fiscal, que es una monstruosidad. Pero encima de eso tenemos 35 millones de dólares de deuda internacional. Y tenemos más de 1 millón de millones de deuda interna. De modo que Venezuela es un país quebrado, típica y naturalmente quebrado. Eso requiere medidas de emergencia inmediatas. Hay que bajar el gasto público inmediatamente. Hay que adaptar la dimensión del Estado venezolano inmediatamente. Esos son los pasos que tiene que iniciar ese presidente que va a elegir el Congreso. No lo va a llevar a cabo, no tiene tiempo de llevarlo a cabo, pero tiene el tiempo de plantearlo, iniciarlo y de dar una cosa que es muy importante, Marcel. Una de las cosas que han fallado en Venezuela es eso que la gente que llama el paquete. La inventa mayoría de la gente no sabe lo que es el paquete. Tú le preguntas y te dicen una cosa a uno y te dicen otra cosa a otro. El paquete es el malestar, el paquete es los inconvenientes, el paquete son las degradaciones del nivel de vida que han sufrido todos, pero nadie sabe qué es. Bueno, el paquete era una rectificación de la política económica de Venezuela que era necesario, porque el Estado venezolano no podía seguir soportando el nivel de gastos que el paternalismo tradicional le imponía, subsidiar la producción, subsidiar el consumo, falsificar todos los precios, eso no lo podía seguir haciendo. De modo pues que eso había que hacerlo. Ahora, el problema es que eso no podía hacerse, exigirle al país que pasara dificultades, que las aceptara, si el ejemplo no venía de arriba. Y el ejemplo no venía de arriba, Marcel, venía todo lo contrario. Yo te garantizo, Marcel, que si se hace un estudio serio, la presidencia de la República de Venezuela debe ser una de las jefaturas de Estado más dispendiosas y costosas del mundo. Son decenas de aviones que dependen de la presidencia de la República, centenares de automóviles de todas las formas y tamaños, millares de empleados de todas clases, ese gran comedor popular abierto en Miraflores todos los días donde se gastan millones de bolívares. Si no hay arriba un ejemplo de austeridad en que el presidente de la República dice: voy a rebajar los gastos de la presidencia, voy a eliminar todos esos gastos inútiles, entonces el país entendería que el ejemplo viene de arriba y que se le está exigiendo que él haga un sacrificio también. Pero pedirle que haga un sacrificio mientras arriba siga el despilfarro y la irresponsabilidad es imposible. O sea que una de las cosas que usted le pediría a este presidente nuevo sería que nos diera un ejemplo de austeridad. Desde luego, yo creo que lo primero que tiene que dar es un ejemplo de austeridad. Es decir, bajar esa especie de Palacio de las Mil y una Noches que es Miraflores, a transformarlo en la primera oficina pública del país, que funcione como debe funcionar, rebajar todos esos gastos inútiles, todo ese parasitaje que gira en torno, toda esa cantidad de ayudados, de subsidiados, de pensionados que están en torno a la presidencia de la República, dar un ejemplo de austeridad y el país se preparará por su lado para hacer la parte que le corresponde, pero quien se lo está pidiendo está dando un ejemplo él mismo de esa austeridad. El presidente Pérez y algunos analistas han coincidido en señalar que su caída se debe en buena parte a los cambios tan profundos que introdujo en el país, que él está siendo víctima de unos cambios que hizo, cambios que eran inaplazables, que eran indispensables. Yo creo que, sin duda alguna, la forma en que él hizo esos cambios que eran inaplazables y necesarios y que no pueden ponerse de lado, tiene gran culpa en lo que ha pasado, la forma en que lo hizo. En primer lugar, la falta de ejemplo desde arriba. Luego, la falta de información, de decirle al país qué se estaba haciendo y por qué se estaba haciendo y por qué había que hacerlo. De eso no se hizo nada. De modo que hubo una falla muy grande desde arriba. Y sobre todo lo que aquí ha estado en el fondo de todo, Marcel, y no nos engañemos, es la indignación, la molestia, el cansancio de la gente con el ejemplo de la corrupción impune. Se sabe que se está haciendo negocio. Estaba leyendo el otro día, con vergüenza para mí, una frase de un periódico extranjero describiendo Venezuela y decían esta palabra atroz: la venal Venezuela. Bueno, eso es la imagen que estamos proyectando, un país de vagabundos y de pícaros. Eso es lo que tiene la indignación de la gente, es verdad, el que se haya tolerado, el que se haya facilitado, el que se haya visto con tolerancia y hasta con complicidad el enriquecimiento ilícito, el peculado, el cohecho, todas las formas posibles que van desde la
presidencia de la República hasta la más modesta función pública. Es contra eso que reacciona en gran parte del país. Y creo que el primer deber de ese presidente es dar un ejemplo claro de que está contra eso y que va a hacer todo lo posible por detener eso. Sin embargo, hemos visto en estos días, y recordaba yo aquella denuncia suya de cómo a la sombra del poder se habían hecho grandes fortunas, cómo algunos de los beneficiarios de esas fortunas hechas a la sombra del gobierno del presidente Pérez, de este y del anterior, han estado participando activamente con los cogollos de Acción Democrática y de COPEI en la selección del próximo presidente. Incluso han vetado algunos de los nombres que se han asomado. Es que el próximo presidente, el que va a elegir al Congreso, no puede ser un hombre de nadie. No puede ser el hombre de este o el hombre de aquel o el hombre de este grupo o de aquel grupo. Tiene que ser un hombre que responda a lo que el país espera de ese hombre que va a abrir la transición. Tiene que ser un hombre que no tenga conexiones sospechosas con ningún sector determinado del país que tenga intereses definidos. Eso es una cosa elemental en la escogencia de ese hombre. ¿Y usted cree que eso es posible? Yo sí creo que es posible. Yo creo que en Venezuela debe existir 5, 6, 7 hombres que llenan más o menos esa definición. ¿Y usted cree que el Congreso los va a elegir, que los cogollos los van a elegir? Muy a su pesar, pero creo que se van a ver obligados a hacerlo así. ¿Usted se atrevería a dar algunos de esos nombres o piensa que les haría daño? Les haría daño más bien, porque entonces se va a convertir en el candidato Arturo Uslar y eso lo va a dañar en lugar de favorecer. Pero existen esos hombres. ¿Y usted cree que la parte que yo creo que preocupa a mucha gente es, por un lado, como usted decía, hay instituciones que han demostrado que se han fortalecido con esta crisis? El caso de la Corte Suprema de Justicia, el caso de la Fiscalía General, el caso de la Contraloría General, la subcomisión que hizo la investigación en el Congreso. O sea, hay instituciones que han demostrado que se están vigorizando. Pero por otra parte, hay instituciones muy importantes que las demostraciones que están dando es de que se están debilitando. El caso, por ejemplo, de los cogollos de los partidos. Los partidos han estado acostumbrados a ser manejados por esos pequeños cenáculos y eso están muy mal en este momento. Entonces, están luchando por su supervivencia. ¿Usted cree que ellos van a acceder a abrirle paso a los cambios que van a significar que ellos terminen de perder el poder que tienen sin dar una lucha muy dura? Yo creo que van a luchar, Marcel, y creo que van a tratar de defender sus privilegios y eso es lógico y natural. Pero existe una voluntad de cambio tan grande en el país y no te olvides de una cosa, Marcel, que los partidos políticos venezolanos no son monolitos y hoy en día mucho menos que nunca, que es evidente que dentro existe una voluntad de cambio, una voluntad de rectificación en todos ellos. De modo que esa fuerza interna que está en los partidos políticos, que entiende que el país necesita esos cambios, debe ser, con el apoyo de la opinión nacional, que es evidente y manifiesta, suficientemente fuerte para que la fuerza de los cogollos no logre predominar e imponer el viejo sistema de padrinazgo, de vigilancia y de control superior de todo lo que se hace políticamente en el país. ¿Y ese nuevo presidente, en su criterio, debería cambiar todo el gabinete? Yo creo que debería cambiarlo. No porque estos ministros tengan nada cada uno calificado, sino que estos ministros representan precisamente una situación contra la que el país reacciona. De modo que yo creo que el presidente debe cambiar el gabinete, el presidente que va a ser elegido, lo cual no significa que tenga que cambiar todas las políticas, ni mucho menos, esa es otra cosa. Pero de que para el bienestar del país, para que la gente entienda bien que ha empezado un nuevo tiempo, tendría que hacerlo así. Y creo que eso lo deben entender los actuales ministros perfectamente. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que usted nos hablara de cuál es ese nuevo país que usted avisora. Y también quisiera insistir un poco más en los riesgos de disolución del Estado y anarquía que usted ha señalado. Ya regresamos. A lo largo del programa, doctor Uslar, usted ha venido señalando peligros, pero también oportunidades. Yo quisiera, antes de referirme a algunos de esos peligros, insistir un poco en las oportunidades. Usted dice que se avisora una nueva Venezuela. ¿Cuál es esa nueva Venezuela que usted avisora? ¿Y qué cambio implica en nosotros los venezolanos? Esa nueva Venezuela, Marcel, es sencillamente y lógicamente la rectificación de los errores que hemos venido cometiendo hasta ahora.
En el extranjero, cuando uno lee los comentarios que se hacen en la prensa extranjera sobre Venezuela, uno nota inmediatamente un cierto aire de sarcasmo con respecto al país. No le damos lástima a nadie, y no le damos lástima con razón. ¿Por qué no le damos lástima? Porque Venezuela fue un caso extremo de un pequeño país sobre el que llovieron todos los recursos del mundo. Venezuela llegó a tener, Marcel, un ingreso de $1.700 por año y por habitante, que es un ingreso gigantesco, por el solo motivo del petróleo, por el exclusivo motivo del petróleo. De modo que ese ingreso que permitía a aquel pequeño país de 15 millones de habitantes haber acometido un plan de construcción nacional, es decir, un plan de educación para preparar una población apta para el trabajo y para el progreso, un plan de salud para hacer que la gente tuviera un porvenir, un plan de urbanización para evitar que se crearan estas monstruosas agrupaciones inhumanas e infrahumanas de población marginal, un plan de comunicaciones, un plan de dotación de instrumentación. Eso no se hizo. Eso se pospuso y se embarcó el país en gastos faraónicos, en empresas condenadas al déficit perpetuo. En gran parte, la situación fiscal de Venezuela se le debe a las empresas del Estado. En primer lugar, y es obvio, la deuda externa de Venezuela no la contrajo el Estado venezolano. Ahí no hay $1 prestado al Estado venezolano como recipiente. Son deudas contraídas con más de 400 bancos en el mundo entero por todas las empresas imaginables que el Estado tenía, que obraban por su cuenta y riesgo creando pasivos, y que luego la nación tuvo que asumirlo. Y descubrió que debía a la nación sin saberlo, sin haber pasado por el Congreso $35.000 millones. En segundo lugar, una parte gigantesca de los recursos del presupuesto los consumen los déficits de las empresas del Estado. El día en que se haga aquí seriamente una auditoría de lo que han sido las empresas del Estado, el asombro va a ser espantoso. Nos vamos a dar cuenta de que lo que hubiéramos tenido para educar al país, para sanear al país, para comunicar al país, para hacer un país moderno, para mejorar la condición de la población venezolana, se lo tragó ese Moloch de las empresas del Estado insaciable, porque cada día están peor dirigidas, porque los déficits son gigantescos y porque están concebidas antieconómicamente. Pero seguimos amarrados y atados a eso. De modo que hay que rectificar todas esas cosas, Marcel, es la rectificación de esos errores tan costosos que nos han llevado a este caso. Pero el país sigue siendo muy rico y con muchas opciones, Marcel. Yo quisiera hacer un comentario ahora que usted acaba de decir eso. Cuando se nacionalizó la industria petrolera en 1976, si recuerdo bien, se nos dijo que esa era una industria básica, vital para los intereses del país, que los venezolanos teníamos que ser dueños de nuestro destino y por lo tanto dueños de nuestra industria petrolera. Sin embargo, sobre esa industria petrolera ha ido recayendo toda la deuda de Venezuela. Y hoy en día la única garantía que tiene la República para pagar esos 35.000 millones de bolívares que usted comentaba hace un momento que debemos, es la industria petrolera. De manera que hemos hipotecado nuestra industria petrolera a esos 400 bancos a los que les debíamos dinero, y hoy en día yo me pregunto qué dueños somos nosotros de nuestro petróleo si nuestra industria petrolera está endeudada directamente en casi 5.000 millones de dólares e indirectamente en 35.000 millones de dólares. Bueno, Marcel, yo te iba a decir que esa frase no la he dicho yo nunca, que el petróleo debía ser nacionalizado, eso no lo dije nunca. Ni he pensado que eso es sensato. He pensado, en primer lugar, estamos en el caso extremo de que un Estado quebrado no puede manejar una industria próspera. Eso es absolutamente. El Estado venezolano está quebrado y va a quebrar a la industria petrolera fatalmente por la situación de dependencia en que la tiene. En la historia de la industria petrolera en Venezuela hay dos etapas muy claras. La etapa de las concesiones, en las que el Estado venezolano recibía sencillamente una participación, pero toda la explotación estaba en manos de empresas privadas, que fue la época en que creció la riqueza en Venezuela, en que se estableció la importancia petrolera de Venezuela y en que la industria estuvo admirablemente administrada, con criterios puramente administrativos y económicos. Luego vino este paso que dio el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a mi modo de ver, innecesariamente, porque la famosa nacionalización del petróleo lo que hizo fue anticipar algo que iba a ocurrir muy poco después. Por la ley de 1943, que es una ley excelente,
se establecía que al vencimiento de las concesiones revertían a la nación todas las instalaciones y todo lo que tenían las empresas petroleras sin que la nación desembolsara un bolívar. De modo que por la satisfacción que quiso tener el presidente Pérez de aparecer nacionalizando el petróleo, dictó un decreto de nacionalización y tuvo que indemnizar a las compañías petroleras de grandes cantidades. En 1983 toda la industria petrolera habría revertido a Venezuela gratuitamente. Y entonces Venezuela ha podido con mucha serenidad decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Convertimos al Estado en empresario del petróleo con todos los riesgos que eso tiene? ¿O buscamos formas de asociación inteligente? Yo pienso que una forma de asociación inteligente hubiera sido haber establecido 4 o 5 grandes áreas de actividad en la industria petrolera y en una de ellas haberse asociado, conservando el Estado venezolano una participación suficiente, con los americanos, con los ingleses, con los franceses, con los italianos, con los españoles, con los japoneses, para que compitieran entre ellos mismos y no pudieran formar nunca un oligopolio interno. Y el Estado venezolano no tenía intervención en lo que se estaba haciendo, pero la administración era responsabilidad de ellos y la iban a hacer con criterios económicos. Pero nosotros resolvimos que este Estado voraz, que es un tonel sin fondo, administrara una industria que es una de las industrias más competitivas del mundo, que requiere un mayor esfuerzo de administración técnica y seria, y que la administrara con criterios de productividad para el gobierno. El Estado venezolano le quita a PDVSA el 85% de sus ingresos. Eso no existe en ningún país del mundo. Ninguna industria petrolera del mundo resiste esa situación. De modo que eso hay que revisarlo a fondo. ¿Usted cree que es peligrosa la situación de petróleo de Venezuela en este momento? Es muy peligrosa la situación de petróleo de Venezuela porque el Estado venezolano le quita los recursos, le quita, lo exprime hasta el máximo, en un momento en que Petróleo de Venezuela tiene que hacer grandes inversiones y no tiene cómo hacerlas, y el Estado venezolano menos tiene cómo hacerlas. El Estado venezolano no está para invertir en petróleo, sino para sacarle jugo al petróleo. De modo que hay que romper esa dependencia, independizar la industria petrolera, con la intervención y el control debido del Estado, porque está en el territorio venezolano y bajo el gobierno venezolano y bajo las leyes venezolanas, pero que el Estado no esté gobernando la industria petrolera y manejándola con criterios políticos. El discurso político en este momento, o sea, lo que uno le oye a los políticos hablar sobre estos temas es totalmente contradictorio con lo que nosotros acabamos de decir. Ellos están totalmente opuestos a la privatización, tanto de todos esos elefantes blancos que usted ha señalado, que nos llevaron al endeudamiento de los 35.000 millones de dólares, como al de la industria petrolera. Y siempre vienen con el mismo cuento, son industrias básicas, el futuro del país, su soberanía, dependen de que estén en manos de venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te preguntaría, Marcel, ¿cuáles industrias básicas están en manos del Estado suizo? ¿Cuáles industrias básicas están en manos del, por largo tiempo, socialista Estado sueco? ¿Cuáles industrias básicas están en poder del Estado americano del norte? Ninguna. Y eso significa que no tiene soberanía los Estados Unidos o Suecia o Suiza. No tienen soberanía. Bueno, pero tienen soberanía ellos como estados, tienen soberanía sus ciudadanos. Pero aquí lo que se aspira es a la soberanía de los cogollos, a poder disponer de esas empresas para dar empleo, para pagar favores, para dar contratos. Un poco eso que estamos viendo ahora, que se está poniendo en evidencia en Italia. O sea, aquí se ha hablado durante muchos años del Estado y sus clubes de contratistas y cómo las obras públicas se asignan en función de intereses políticos, cómo las compras del Estado se hacen en función de intereses políticos. Pero nadie tenía la prueba de cómo era eso y no permitían que el Poder Judicial lo investigaran. De hecho, no lo han permitido todavía. Sin embargo, en Italia, con todas estas investigaciones que se han hecho, hemos visto, ahora sí sabemos cómo opera el sistema. O sea, sencillamente hay empleados de los partidos políticos que visitan a los empresarios y ponen como condición, ¿usted quiere un contrato? Como dicen vulgarmente, bájese de la mula, pague. Usted pague y va a tener contrato. Este señor De Benedetti, el presidente del Olivetti, ha ilustrado el ejemplo como en 1986, creo que era, su empresa no tenía ningún contrato de la administración de correos italiana. Y cuando empezó a pagar comisiones y en un periodo de 5 años pagó casi 7 millones de dólares, empezaron a subir los contratos a 140 millones de dólares el primer año, a 200 y pico, a 300, a 400. O sea, hay una relación directa. La rentabilidad del dinero pagado en comisiones es superior al de cualquier otra inversión en cualquier lugar sobre la tierra, incluido las loterías, el 5 y 6, todo eso. No hay
No hay ningún negocio que rente más que pagarle una comisión a un partido. Entonces, ¿cómo se desmonta eso? Bueno, se desmonta como lo estamos desmontando, haciendo que la justicia funcione. Ese es el valor que tiene precisamente lo que estamos presenciando, el que al más alto nivel de la administración, que es el presidente de la República, se puede intentar un juicio por malversación y peculado, persiguiendo como lo están haciendo en Italia, como lo están empezando a hacer en España, a los que son culpables evidentes de delitos de cohecho. Ahora, ¿usted cree que el presidente Pérez incurrió en esos delitos de malversación y de peculado? Es responsable, evidentemente, es responsable, y en el gobierno de él ocurrieron muchísimos casos que se habría que esclarecer. En ese caso, por ejemplo, típico, los 250 millones, él tiene una responsabilidad, él era el presidente de la República. ¿Cómo pudieron entrar 250 millones de bolívares a Miraflores, circular por Miraflores y desaparecer sin que el presidente tuviera ni siquiera noticia de que eso existía? Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Hace un momento, cuando comentábamos sobre los cambios necesarios en el país, usted comentaba que el presidente de la República sí es responsable de la administración de esos dineros y concretamente de los 250 millones que se le imputan. En Venezuela, en torno a la fortuna del presidente, se ha ido tejiendo una leyenda, y a él se le atribuyen cantidad de negocios y de actividades. Sin embargo, no se ha podido probar nada. Y eso lleva también a una situación muy injusta que se ha ido creando en algunos sectores de la opinión pública una presunción contraria a la que establece la ley. La ley dice: la buena fe se presume y quien alegue la mala deberá probarla. Sin embargo, en torno a la figura del presidente, uno siente que cada día más se le atribuye la mala fe. O sea, se piensa, de antemano se piensa por actos que él ha realizado, por personas que él ha protegido, por gente que él ha ayudado, por negocios que se han hecho. La gente piensa que él dispone de una gran fortuna y que él es culpable de esos delitos. Ahora, ¿usted no cree que eso puede llevar al país a un ambiente muy negativo, en donde empiecen acusaciones de lado y lado? Yo no pienso que va a llegar a ningún aspecto negativo. Yo no voy a acusar al presidente Pérez, en primer lugar, porque yo no soy el fiscal del Ministerio Público, ni tengo ni por qué hacerlo y no quiero entrar en eso, acusarlo de este hecho o de aquel otro hecho. Pero eso hay que investigarlo y el que tenga alguna prueba que lo investigue. Ahora sí hay un hecho cierto y evidente. Durante el gobierno del presidente Pérez no se hizo absolutamente nada serio para luchar contra la corrupción. El gobierno no hizo absolutamente nada, pues, en tantos casos que se denunciaron, por hacer una investigación seria que terminara en un juicio y que terminara con un responsable preso, como está pasando en Italia y como está pasando en otras partes. Eso no se hizo. De modo que eso, evidentemente, es así. Hubo complacencia con la corrupción. Ahora, yo recuerdo en varias oportunidades que yo le he formulado esa pregunta al presidente. Él siempre dice que en su gobierno no se ha hecho más que en ningún otro por luchar contra la corrupción, que él desmanteló a Recadi, que él acabó con los sistemas de controles, de precios, de intereses, de importaciones, de exportaciones, que él ha permitido que se abrieran todas las averiguaciones y se investigaran todas las denuncias. Evidentemente no es aparente que él impidiera esas investigaciones. Ahora, que él tuviera una voluntad, si él hubiera tenido una voluntad de luchar contra la corrupción, la situación sería distinta. Hubieran pasado cosas de una manera muy diferente. Por las razones que yo no tengo por qué indagar y que él sabrá, él no lo quiso hacer así y tuvo una actitud de tolerancia, de aceptación, de pasividad frente a ese gravísimo cáncer que se está comiendo al país. Ahora, esa actitud también no es del país. Yo le digo, cantidad de veces que, por ejemplo, nosotros denunciamos todas las irregularidades que se cometieron con las conversiones de deuda, en la cual estaban involucradas personas conocidas en todo el país como muy cercanas al presidente de la República. Y estas denuncias se hicieron públicamente, reiteradamente, por todos los medios de comunicación. Yo personalmente se las llevé al presidente de la República, pero el país no reacciona. O sea, ¿usted no cree que el país también ha sido muy tolerante con la corrupción? El país ha sido tolerante porque el país lo han corrompido,
porque eso que tú estabas diciendo hace un momento de bajarse de la mula es un sistema. Todo el mundo sabe hoy en día que el más modesto fiscal que tenga por misión verificar el pago de un impuesto es venal, y si se le entrega una suma de dinero arregla eso. Todo el mundo sabe el sistema de gestorías que giran en torno a todas las oficinas públicas, y todo el mundo sabe que esos gestores son unos pícaros que están en conexión con de modo que eso va desde arriba hasta abajo, es un sistema que se ha creado y la gente ha terminado por aceptarlo y por decir, bueno, es así y vamos a entrar en el juego, vamos a pagar la comisión, vamos a dar la coima para obtener lo que normalmente debíamos obtener de otra manera. Ahora, en ese ambiente que tenemos en el país en este momento, usted señalaba hace un rato el peligro de la anarquía y el peligro de la disolución del Estado. Y de hecho uno ve factores, indicios importantes de que algo de eso está ocurriendo. ¿Cuál sería su consejo para no caer en eso? Sobre todo recordando, y perdone que haga el paréntesis, uno en estos días se extraña de las cosas que están ocurriendo en la antigua Yugoslavia. No dice, ¿cómo es posible que esta gente que vivió por todos esos horrores del racismo, de la persecución, del odio, esté cayendo exactamente en lo mismo? ¿Cómo es posible que en una Europa que ha vivido 2 guerras en este siglo se permita que eso esté ocurriendo? Entonces traigo el caso a Venezuela. Digo, cuando uno empieza a ver todos estos factores de disolución, los cogollos aferrados al poder que le queda, todos los empresarios que se enriquecieron a la sombra del gobierno de Pérez luchando por mantener sus privilegios, los que cometieron delitos tratando de inculpar a otros para esconderse de ellos. Y uno recuerda, bueno, esto está pasando en Venezuela, donde teníamos muchos años que no lo veíamos, pero hace 40 años, hace 100 años, hubo persecuciones parecidas, hubo procesos, tal vez el más interesante es el del final del siglo pasado, donde el país entra en un proceso de anarquía y de disolución del Estado que lleva a la dictadura de Cipriano Castro. Yo no creo que sea invocable, Marcel, nada del pasado de Venezuela, porque este es otro país. Este es otro país para bien o para mal. Es decir, un país que ha entrado en unas dimensiones económicas y sociales que no había conocido nunca. Un país que tiene unos estamentos que no había tenido nunca. Un país que tiene una institucionalidad que no había tenido nunca. De modo que invocar lo que pasaba cuando se disolvió el liberalismo amarillo es como si te invocaras el ejemplo de algo que pasó en Corea del Sur. Es decir, ese fue otro país, en otras circunstancias, un país que no tenía estructura, que no tenía esqueleto, que no estaba comenzando a hacerse, que estaba más bien deshaciéndose continuamente. Ahora, los años de riqueza, bien empleada y mal empleada, han, a pesar de todo eso, creado unas estructuras en el país, porque el dinero no circula en el aire, circula convirtiéndose en compras y en ventas y en transacciones. Han creado unas estructuras sociales en el país cuenta con reservas humanas hoy en día que no había tenido nunca, el país tiene una infraestructura, mal que bien, que ahí está. De modo que este no es el país del siglo pasado, este es el país de hoy en día. Ahora, el problema está en esto. La mayoría de los venezolanos está conforme con ese sistema de enriquecimiento ilícito. Yo no lo creo. No lo creo y lo demuestra cada vez que se le consulte, lo demuestran los sondeos de opinión. No, la gente está indignada. Bueno, y los sondeos de opinión, ¿qué es lo primero que acusan y que denuncian? La corrupción. Es lo primero. De modo que hay una inmensa mayoría del país que está contra eso. ¿Por qué esa inmensa mayoría del país es una oportunidad como esta, que el país tiene la posibilidad realmente de comenzar a enfrentarse seriamente con el problema de la corrupción? Ese país podría estar apático e importarle poco que sea así o que sea de otra manera. Yo no lo creo. Pero cuando hace algo, esas manifestaciones de opinión son reprimidas o las personas que expresan esas opiniones son acusadas de golpistas, de conspiradores, de subversivos. ¿Por quiénes, Mario? Bueno, por los que manejan el Estado. Exactamente, por precisamente los que quieren defender una situación que está condenada a desaparecer, por los privilegios escandalosos y criminales de que han disfrutado. Pero la opinión pública no está contra eso, la opinión pública está a favor de eso. ¿Y cómo puede la opinión pública hacerse sentir? La opinión pública diciéndolo, apoyando, manifestando, haciendo actos de presencia, como lo han hecho en todos los países y como lo han hecho incluso en este país muchas veces. En
En estas próximas elecciones, ¿va a apoyar algún candidato presidencial? No, Marcel, yo he resuelto no volver más nunca a la política activa. Tú me dirás que qué estamos haciendo aquí, tenemos una conversación política. Eso lo seguiré haciendo. Yo seguiré opinando, yo seguiré diciendo lo que creo que debe hacerse, si me oyen o no me oyen es otra cosa. Pero yo no voy a volver a la política activa de ninguna manera, ni haciendo participación en ningún grupo político electoral, ni participando en combinaciones con partidos políticos, ni interviniendo de ninguna manera, ni aceptando ninguna función pública de ninguna clase. De modo que eso es una decisión que yo he tomado, que estos años finales de mi vida lo consagraré a servir a mi país desde mi posición de hombre individual que más o menos tiene la dicha de que muchos venezolanos lo oyen con seriedad. Eso es todo lo que voy a hacer. Ahora, hay muchos candidatos que usan su nombre y que se presentan como candidatos de USLAR. ¿Cuál debe ser la reacción frente a ellos? No tengo candidato. Quien diga que es mi candidato está diciendo una mentira. Muchas gracias, doctor USLAR. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Han señalado la contradicción que existe en la ley, que por una parte obliga a guardar secreto con respecto a la partida secreta, son confidenciales por su propia naturaleza, y el hecho de que ahora se les esté exigiendo que expliquen cómo lo gastaron, porque ellos dicen que estarían violando la confidencialidad de esos gastos y de esa manera haciéndole un daño a la República. No existe ninguna disposición de la ley, Marcel, que obligue al secreto de esa partida. Esa es una leyenda. Esa partida es tradicional, viejísima, viene desde los orígenes de la República. En el siglo pasado eso lo llamaban la cajita, que eran fondos de que disponía el presidente más o menos para darle unos reales a un compañero de causa, para cogérselos también en parte. De modo que eso luego se transformó con la modernización del lenguaje administrativo en una partida para la defensa y seguridad del Estado. Esa partida, por su carácter, está fuera del control de la Contraloría. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué opina usted de esto? Yo opino, Marcel, que esa confusión es explicable por dos razones. Primero, hay una parte natural y espontánea de confusión real, porque es la primera vez que en toda la historia de Venezuela, desde 1810 hasta hoy, se enjuicia a un presidente de la República en ejercicio. De modo que no hay ningún precedente invocable, no se puede decir porque así se hizo en tal momento y así se hizo en tal otro, no existe. De modo que estamos haciendo por primera vez en la historia de Venezuela un procedimiento que no tiene antecedente. Y por lo tanto se presta mucha confusión. Encima de eso, el texto de la Constitución no es lo suficientemente claro para no permitir interpretaciones de un sentido o de otro. Y encima de eso hay mucha gente interesada en confundir también. De modo que fuera de la confusión natural hay una confusión provocada y manejada con fines de ventaja política. De modo que eso explica el estado de confusión. Ahora la realidad es esta, la realidad es muy simple. Yo digo, Marcel, y es bueno que los venezolanos lo percatemos, que estamos viviendo una de las horas más importantes en la historia de la democracia venezolana. Esta es una prueba fundamental y extrema de la consistencia y de la eficacia de las instituciones democráticas. Esto no se había hecho nunca antes, y era evidente que no se hacía nunca antes porque los presidentes de Venezuela estaban por encima de las leyes y eran prácticamente intocables. Era después que caían, después que salían del poder, cuando salían todas las acusaciones y las demandas y todas las cosas. Es la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de una demanda concreta por un acto que tipifica un delito de malversación y peculado. ¿Por qué cree usted que esto le pasó precisamente a Carlos Andrés Pérez? Bueno, decir por qué le pasó precisamente a él es difícil. Ahora es indudable que en el gobierno de Pérez ha ocurrido pues la gravísima situación económica. Buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Una vez más, Radio Caracas Televisión se honra con la presencia del doctor Arturo Uslar Pietri en este programa. Buenas noches, doctor Uslar. Buenas noches, Marcelo. Doctor Uslar, en el país hay mucha confusión
a raíz de la autorización del enjuiciamiento del presidente de la República, y en este momento no se sabe todavía quién va a ser el presidente ni qué poderes va a tener. Por otra parte, el presidente de la República ha mantenido una actitud beligerante, ha estado declarándole a los medios de comunicación social, tanto nacionales como internacionales, y ha estado haciendo algunas visitas, supuestamente de carácter familiar y personal, pero el hecho es que ha estado viajando por el interior del país y ha conservado algunas de las prerrogativas de la presidencia de la República. Todo esto provoca mucha confusión en la gente, no se sabe quién dirige el país. Económica en que está el país, lo que ha exacerbado muchísimo la sensibilidad de la gente, y ha sido muy aparente el descuido, la tolerancia y hasta la complacencia que el gobierno tuvo con la corrupción. El hecho típico por el que se le está acusando al presidente ante la Corte está tipificado. 250 millones de bolívares salieron por la partida secreta del Ministerio del Interior a la Secretaría de la Presidencia, se convirtieron en 17 millones de dólares y desaparecieron. Alguien debe tener una respuesta. El presidente de la República ha dicho que él no tiene nada que ver con eso. Claro que tiene que ver. El artículo 192 de la Constitución dice que el presidente es responsable por sus actos. Además, los ministros no hacen absolutamente nada, sino por disposición del presidente de la República, y así lo dicen las resoluciones de los ministerios. De modo que el presidente en sí no es el que hace la gestión o el que hace el acto, pero es el que lo ordena. Y ante la Constitución es el responsable de ese acto. Ahora, algunas de las personas involucradas en este caso